Hola, ¿cómo están? Vamos a ver estabilizadores de tensión. El estabilizador de tensión es un equipo que me permite obtener una tensión de salida dentro de un rango y aunque varíe la tensión de entrada. Por ejemplo, la tensión de entrada puede variar entre 170 voltios y 250 voltios y la tensión de salida me la mantiene en 220 volts más o menos 5%. O sea, el 5% en más de 220 volts serían 231 voltios y el menos sería 209. En general hay varios equipos estabilizadores, pero los más comunes son paso a paso o por pasos y el continuo. Hay otros que se llaman ferro-resonantes, pero que no se usan hoy en día porque son muy ruidosos, voluminosos, pesados. Entonces, estos son los que más se usan. Vamos a ver entonces el estabilizador por pasos, o sea, de paso a paso. Está constituido por un autotransformador, o sea, un autotransformador es un transformador que tiene un solo bobinado, o sea, comparte el bobinado primario con el secundario. En este caso el primario sería esta parte, solamente no tiene otra posibilidad, y el secundario, debido a este conmutador, permite tomar, si está en esta posición, tomaría la misma cantidad de bobinas o de vueltas que el primario, pero si está en esta posición acá, toma más vueltas, o sea, puede elevar la tensión que viene de entrada, la puede elevar a la salida. Y si está en esta posición, toma menos vueltas y por lo tanto puede salir acá una tensión menor en la salida que la tensión que tengo a la entrada. Hay unos estabilizadores que se llaman de lazo abierto, que toman acá la señal de cómo entra la entrada al estabilizador y con eso controlan la salida. La principal desventaja de esto es que cuando hay variaciones, ¿no es cierto?, en la carga, este circuito de control no permite, digamos, o sea, compensar la caída esa. Entonces, normalmente se utilizan los de lazo cerrado, o sea que toma la señal de tensión, la toma a la salida y de esta forma puede mantener, digamos, la tensión de acuerdo a las variaciones de la carga. En general, la conmutación, digamos, o sea, la hacen unos relés, digamos, un relé que cuando se cierra este relé está intercalando más número de vueltas en el secundario que en el primario. Cuando se cierra el relé B, están en iguales, digamos, cantidad de vueltas, y cuando se cierra el relé C, toma menos vueltas. También, digamos, hay conmutadores electrónicos, ¿no es cierto?, de estado sólido, que serían los TRIAC. El TRIAC tiene una compuerta acá que cuando yo introduzco, digamos, una tensión acá o un pulso, se activa, ¿no es cierto? Entonces, estos conmutadores serían electrónicos. Tengo 3 TRIAC con sus 3 compuertas. ¿Cómo funciona acá? Si esta es la tensión de entrada, esta es la tensión de entrada al estabilizador, la que está en rojo, y en celeste sería la tensión de salida. Entonces, cuando la tensión acá comienza a bajar en la entrada, a la salida se produce una conmutación. Cuando llega acá a menos 5%, se produce una conmutación y toma más vueltas en el autotransformador, por lo tanto eleva la tensión hasta este valor que sería más 5% encima de 220. Si aún la tensión sigue bajando en la entrada, ¿no es cierto?, va a seguir bajando la tensión en la salida hasta que llega a este límite tope donde nuevamente conmuta, digamos, o sea, y toma más vueltas del autotransformador y por lo tanto eleva la tensión. Si ahora se mantiene la tensión de entrada constante, la tensión de salida se mantendría constante.
Pero si ahora comienza a subir la tensión de entrada, entonces llega un momento que conmuta, digamos, o sea, hacia abajo, toma menos vueltas, y si sigue subiendo la tensión de entrada, conmuta nuevamente. De esta forma mantiene, digamos, la tensión de salida entre más o menos 5%, aunque la tensión de entrada, ¿no es cierto?, varía entre más 10% y menos 20%. Los estabilizadores electrónicos requieren protecciones, ¿no es cierto? Y las protecciones, serían, digamos, o sea, el equipo de salida, los TRIAC, pero acá a la entrada, aparte de fusible para proteger, digamos, contra sobrecorrientes, existiría otro tipo de protección que sería contra transitorios de tensión, o sea, contra picos de tensión, y esto lo hace con varistores, ¿no es cierto? Acá en este caso este varistor estaría conectado, digamos, entre el neutro y tierra. El varistor era un semiconductor que tenía la propiedad de que cuando la tensión que yo aplicaba a su borne era la nominal, digamos, tenía una resistencia muy alta, pero si la tensión sube, digamos, cambia su valor de resistencia a un valor muy bajo, por lo tanto descarga. Como las tensiones de maniobra a veces son 2 veces y media la tensión nominal, todas estas tensiones las descarga. Acá tendríamos un varistor entre el neutro y tierra, ¿no es cierto?, para descargar las sobretensiones del neutro, otro entre fase, el vivo y el neutro, y otro entre la fase y tierra. Y después tenemos los filtros para los ruidos, que están conformados por capacitores y bobinas. Y a la salida tenemos el equipo que controla los TRIAC, pero a su vez hay un equipo electrónico apagado por muy alta tensión o por muy baja tensión. O sea, cuando la tensión llega a un valor que ya no lo puede manejar, digamos, o sea, la conmutación de los TRIAC, apaga automáticamente el estabilizador. Y si necesitamos, digamos, un estabilizador que tenga aislación galvánica, o sea, que esté separado, aislación galvánica quiere decir que no hay conexión metálica entre el primario y el secundario, o sea, como es un transformador, acá sí es un transformador de 2 arrollamientos, digamos, la energía pasa del primario al secundario en forma magnética. Por lo tanto, por más que el neutro acá de Calfo del distribuidor esté puesto a tierra, acá en el secundario no está puesto a tierra y no tengo el riesgo de que si yo toco la fase, descargo a tierra. Esto se utiliza, digamos, en los lugares donde yo necesito donde hay personas en riesgo, digamos, por ejemplo, en una sala de operación, donde, digamos, la resistencia del cuerpo humano, la mayor parte está en la piel, digamos, y cuando una persona la están operando, digamos, o sea, han abierto su piel, por lo tanto, tiene una resistencia muy baja. Y después tenemos los estabilizadores continuos, que se llaman, que utilizan, digamos, un servomotor. El servomotor sería un motor de corriente continua que me permite con mucha precisión posicionar el cursor, y de esa manera yo puedo variar la posición del cursor y con eso estoy variando la tensión de salida.